damos la más cordial bienvenida en nombre del Poder Judicial Federal a través de la Sala de Representantes del Tribunal Electoral, del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura, así como del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, los cuales somos los organizadores de este evento y que tenemos el honor y el gusto de poder contar con el doctor Oscar Cristinelli, el cual es un reconocido doctor en Derecho Constitucional, que ha abordado entre sus líneas de investigación y de otras lo que es la protección a los datos personales. Me voy a permitir leer muy brevemente algunas de las cuestiones de su currículum que son de notar para efecto de tener una idea de toda la experiencia que tiene el doctor. Él es doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Derecho Constitucional, como les decía. Es magistrado de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, en Argentina. Es también profesor de Derecho Constitucional, Derecho Constitucional del Poder y Derecho Constitucional 2, Derecho Constitucional de la Libertad, entre otras materias en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Profesor honorario y doctor de varias universidades. Me ha pedido que no de todas, pero sí tiene ya un cúmulo bastante considerable de ellas, y ha tenido entre otras publicaciones y obras como el Derechos Humanos y SIDA de la editorial de Palma, Buenos Aires, de la Beas Data en Indo-Iberoamérica, editorial Temis, y Régimen de Protección de los Datos Personales de la editorial Buenos Aires. Como verán, es una persona experta en el tema y que nos va a hablar de la parte del aspecto jurisdiccional y de procuración de justicia. Hoy en la tarde, pues más enfocado a la parte jurisdiccional, y los temas que tenemos, ustedes tienen la obligación de poder de conocer en materia de protección de datos personales. Doctor, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer nuevamente, al igual que lo hice en la mañana, a la invitación de los alumnos de aquí de Veracruz, especialmente a Fernando Vilea de Onde, a la comisionada, bueno, tan gentilmente me han hecho sentir como en mi casa, y mejor también, digamos, en algunos casos. La verdad que sinceramente muy agradecido. Para mí siempre es un gusto poder venir a hablar de estos temas y, bueno, encarar algunas actividades cuando son dirigidas especialmente a personas que ya tienen alguna trayectoria o algún conocimiento sobre el tema que estamos hablando, porque en general permite, si bien uno tiene que tratar de utilizar un lenguaje más o menos uniforme para poder nivelar a todos en alguna concepción más o menos estándar, para que no haya nadie que se quede sin entender lo que se está hablando. La verdad que siempre, bueno, tener un auditorio calificado es importante para que la reunión sea más productiva. La idea de hoy a la tarde es necesitar a alguien que me apoye con la parte técnica, porque no puedo, a ver, no sé cómo. Primero tengo que encontrar, a ver si puedo encontrar. Lo que sí, para entrar en el PowerPoint lo uso directamente desde el inicio. Si no, voy a ir por inicio. Sí, vamos a tener una primera parte. Va a ser igual, ¿no? Con una modalidad de intermedio, de corte intermedio, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a tener una primera parte donde yo voy a dar la parte general de acceso a la información pública y protección de datos, y después una segunda parte donde vamos a ir focalizando fundamentalmente
más que el discurso, una conversación con ustedes. Eso lo hemos hecho la vez anterior, en la mañana, donde yo hice algunos planteos y después quedamos a una conversación, digamos, de acuerdo a los intereses que ustedes puedan tener, para ver qué inquietudes o qué preguntas o qué comentarios pueden tener sobre algunos de los temas que se han desarrollado. Vamos a arrancar entonces explicando, vamos a arrancar, digamos, de lo general a lo particular. Vamos a empezar explicando con muchas omisiones, pero recurriendo a lo más elemental, a lo más importante, cómo está regulado el derecho de acceso a la información pública en el ámbito global, en el ámbito regional y para así luego llegar al ámbito local. Sí. Bien, hablando primero del ámbito internacional, podemos destacar en primer lugar que el derecho al acceso a la información pública ha tenido un notorio desarrollo en el ámbito de Naciones Unidas. Yo voy a hacer, a diferencia de lo que hice a la mañana, voy a hacer un paralelo al mismo tiempo de lo que es el desarrollo de las Naciones Unidas y en el ámbito europeo y en el ámbito local de acceso a información pública y protección de datos. Es decir, en este esquema que yo les he traído, que lo usé a la mañana, nos referíamos solamente al acceso a información pública, pero protección de datos lo hemos ido tratando más esporádica y variadamente. Entonces vamos a hacer un parangón, aunque no esté en el PowerPoint, dicho de esa manera. Bueno, la primera cuestión que tenemos que aclarar es cuando hablamos de protección de datos y acceso a información pública, estamos hablando de derecho a la información. Estamos en el ámbito del derecho a la información, que es uno de los elementos del derecho de la información, que sería una disciplina con cierta autonomía, que está integrada obviamente por muchas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con las telecomunicaciones, con la informática, con los medios de comunicación audiovisual, con los medios de prensa, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo eso nos vamos a parar, nos vamos a cuestionar dentro de dos aspectos muy concretos, que son el acceder a información y el controlar en ese acceso el respeto de uno de los derechos que deben ser respetados, obviamente, que es el derecho a la protección de los datos personales. Es decir, en la medida que establecemos que un determinado material es accesible por parte del público, saber en qué condiciones deben respetarse los datos personales de quienes figuran en esos sistemas de información a los cuales se está accediendo a través del acceso a la información pública. Cuando decimos que el derecho a la información es un derecho que tiene muchos aspectos, estamos destacando obviamente una fase, que una de las fases es la fase individual, el derecho a acceder a la información, pero también hay una fase social, que es el derecho de la sociedad de, obviamente, no solamente acceder a la información, sino generar opinión pública. Eso tiene evidentemente un beneficio a nivel democrático. Se destaca, como vamos a ver en las resoluciones y en los pactos y declaraciones internacionales, siempre la frase sistema democrático, es decir, se toma el derecho a la información, su efectiva vigencia, como una herramienta para que, digamos, indispensable para la subsistencia y el desarrollo del sistema democrático y el progreso de los derechos humanos. Bueno, arrancando con el derecho de acceso, vamos a recordar que al principio de que Naciones Unidas se crea no hay en realidad una normativa específica de acceso a la información pública, sino que se habla del derecho a la información en todas sus fases y de una manera general. Aquí tenemos la resolución 59/46, que allí en esa resolución se proponía el desarrollo de una conferencia internacional en libertad de información. Y allí afirmó la Asamblea General que la libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas. Y que obviamente abarca, y acá la frase es textual, el derecho a juntar, que sería el derecho a recolectar o acceder a la información, transmitir y publicar noticias. Es decir, si bien se refiere a noticias desde el punto de vista estrictamente literal, se entiende que en realidad se está refiriendo a información de manera genérica.
También en el ámbito internacional está la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que en el artículo 19 establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, y que tal derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Es decir, es un derecho amplio, que por supuesto ha sido interpretado reiteradamente en el sentido de cualquier medio de expresión, que incluye por supuesto los medios electrónicos más variados que conocemos hoy, desde Internet a todos los sistemas, bueno, no solamente las redes sociales, Internet, el dato censo, digamos, sino todas las que son las redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, los mismos sistemas de comunicación como puede ser WhatsApp, Tango, etcétera, Line, etcétera. Todo esto está involucrado en el concepto de medios de difusión. Si bien hay discusiones sobre este punto todavía, pero básicamente terminan siendo medios de comunicación que van teniendo cada vez más funciones y se van pareciendo más a sistemas de comunicación. Digo porque, por ejemplo, en WhatsApp, que teóricamente es un lugar más bien cerrado, también se forman grupos de discusión y de comentarios que prácticamente asimilan a cualquier medio de comunicación de noticias. Bien, aunque sea cerrado, estrictamente cerrado. Bien, también en el ámbito internacional, en los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya en 1966, es decir, 20 años después de la declaración que acabamos de mencionar, está, en estos dos artículos ya el derecho se ve un poco más desarrollado. Fíjense que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, y que este derecho comprende la libertad de buscar, de recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de selección. Es decir, es bien amplio el artículo, y por supuesto luego tiene en el artículo, en el tercer párrafo, establece las limitaciones posibles que no estaban en las cartas que mencionamos antes, los documentos que mencionamos antes. Dice aquí, y esto es importante por el tema que vamos a desarrollar, que el ejercicio de este derecho entraña deberes y responsabilidades especiales. Acá ya se habla de la dimensión social, incluso ya se trabajaba mucho el tema de la responsabilidad de los periodistas, la responsabilidad social de los periodistas, la existencia de deberes por parte del periodista en cuanto a emitir información veraz. Aunque bueno, hay artículos que muchos después de esto han publicado en cuanto al derecho a transmitir información mendaz, pero bueno, son artículos aislados. En general, lo que uno ve es el desarrollo es básicamente la apelación permanente a un ejercicio responsable de la libertad de informar por parte del periodismo. Esto es por el rol preeminente que le cabe en la formación de la opinión pública. Entonces, quien transmite informaciones tergiversadas está a sabiendas y por alguna finalidad no muy santa, está haciendo un mal, en definitiva, a la sociedad, que muchas veces la toma como información fidedigna y no lo es. Por eso, si ustedes ven la doctrina, por ejemplo, de la Corte de México, de cualquier corte latinoamericana hoy en día, incluso la norteamericana, está la doctrina del reporte neutral, ¿no? En cuanto a que si uno, el periodista, en definitiva, reproduce lo que las fuentes dicen y no agrega nada de su cosecha en cuanto a afirmar que eso es cierto, el periodista cumple con su información. Pero también se agrega que además del reporte neutral hay una responsabilidad de parte del periodista en chequear que la fuente sea confiable. Que no basta con decir tal persona ha dicho tal cosa, sino que también tiene que chequearse si esa cosa que dijo esa persona al menos tiene algún piso de seriedad o de verdad. Es decir, la propia repetición, a veces sin chequear la información, puede generar daños que el sistema en realidad no los convalida como tal, ¿no? Por más que se da una libertad de informar, y luego el propio Pacto de San José habla de la responsabilidad ulterior, si no hay una censura previa, sino responsabilidad ulterior. ¿Cuáles serían las excepciones a este derecho, además de hablar de la necesidad de que haya deberes y responsabilidades especiales? Bueno, en primer lugar, las restricciones a la libertad de información que tienen que estar, y esto es muy importante, dice, yo no sé si se lee bien, me parece que no, ¿no? Pues, no, claro, el chico
¿O es chico mi diapositiva o es chica la pantalla? Bueno, igual se los voy traduciendo, se los voy diciendo. Aquí el tercer párrafo primero establece que estas excepciones o restricciones tienen que estar fijadas por ley. Eso significa, como lo establece con toda claridad la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que digamos, el principio de legalidad impera en este campo con un criterio bastante restringido, es decir, no basta con que haya una norma, no puede ser cualquier norma, tiene que ser una ley formal emitida por el órgano deliberativo que sea competente, ya sea el Congreso de la Unión, ya sea el Congreso del Estado, ya sea digamos, la legislatura del municipio, pero tiene que tener un rango de norma general aprobada por el órgano competente para emitir estas normas generales. Y esa restricción, estar fijada expresamente por ley, tiene que tener, además no basta con que sea fijada por ley, sino que esa ley tiene que haber sido dictada en función de la protección de los derechos o la reputación de los demás. Esta mañana decíamos que precisamente como se amplió el artículo, se está poniendo derechos o reputación como si la reputación o el derecho a la reputación no fuera un derecho, pero en realidad es un error de redacción. Lo que se está queriendo hacer es hacer hincapié en la necesidad que los medios de comunicación, que generalmente condenan con carácter previo a una condena penal o civil a cualquier persona, digamos, al ostracismo o a la muerte social, porque en definitiva lo que hacen es declararlo culpable antes de que se haga el proceso. Entonces la idea es que esta reputación que cada uno tiene que ser especialmente respetada, y por eso se está marcando como una excepción a la libertad de información. Se aplicaría evidentemente al derecho de acceso una limitación, por ejemplo, para respetar la reputación de los demás. También la protección, estas son, vamos a ver en los sucesivos documentos, estas son, digamos, causales que son comunes en los instrumentos internacionales, tanto globales como regionales. También la protección de la seguridad nacional, del orden público o la salud o la moral pública. Hoy a la mañana remarcábamos que esto de asegurar en definitiva la moral pública o excepcionar en función de la moral pública tiene una razón de ser, pero es un concepto bastante elástico que puede dar lugar a cualquier cosa, si mal entendido, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y yo ponía como ejemplo el límite que tenemos ya por parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en cuanto a algunas sentencias, como por ejemplo el caso Olmedo Bustos contra Chile, o más conocido como la última tentación de Cristo, donde la Corte Interamericana declaró inconvencional la prohibición existente en Chile de difusión de esta película. Hace 20 años de esto, digamos que se produjo la prohibición. En la década de los 80, más o menos, fines de los 80, había televisión por cable, en aquel momento no había televisión satelital, y básicamente se había prohibido a las compañías de cable emitir esta película. Bueno, y precisamente la Corte Interamericana lo que dijo es que no podía haber censura previa en materia de publicación de espectáculos, especialmente cuando en definitiva se trataba de una expresión artística que era muy opinable. La verdad que una película, aquel que la haya visto se da cuenta que trata de mostrar la dimensión humana de Jesucristo, y a algunos les puede resultar afectante y a muchos otros no, porque podría haber sido una versión de lo que ocurrió efectivamente, nada más que bueno, algunas personas muy ortodoxas pueden haberlo pensado como algo muy agresivo. Por eso logró en varios países, en Argentina también, órdenes judiciales que impedían su difusión. Esta mañana yo mencionaba que precisamente en el caso de esta película, en Argentina se produjo una paradoja, en el sentido que algunos católicos habían, de alguna manera, sin haber visto la película, habían pedido la prohibición de su publicación, digamos, de que fuera pasada por las compañías de cable, y lograron, como dije antes, medidas para que los jueces en amparos para que no se la pasaran.
y otros católicos también, y precisamente empujados un poco por la jerarquía eclesiástica que había en Argentina, había dejado en libertad a cada uno que la viera o no la viera, no se expidió. En definitiva lograron a su vez amparos por los cuales le ordenaba a la compañía de cable que la transmitiera, lo cual era una paradoja porque la compañía de cable se encontraba con dos órdenes judiciales que le decían que adoptaran dos actitudes completamente contrarias. Entonces, bueno, esto generó toda una cuestión en Argentina que resolvió, ya vamos a ver en un rato, la Corte Suprema a través de la creación pretoriana de lo que se conoce como las acciones de clase, y que en definitiva lo que implicó a partir de esta creación es la necesidad de que cuando se inicia un juicio de este estilo, de este tipo, hay que hacer publicaciones para que todo aquel que quiera opinar o que pueda formar una clase diferente se pueda presentar y, o sea, contradecir lo que postulaba o que lo que postula el demandante, y en todo caso ahí sale una sola sentencia que es aplicable para todas las clases. Es decir, una forma de solucionar el problema que genera el sistema de control judicial difuso típico de Argentina en un país federal además. Entonces, el tema de la moral pública, por supuesto que no se puede dejar de poner, porque evidentemente hay determinado tipo de espectáculos que no son, digamos, tienen que ser clasificados y no son accesibles o no se tiene que advertir de que los menores no es contenido apto para menores. La protección de la minoridad evidentemente es una limitación a la libertad de expresión. Por supuesto que ustedes dirán, bueno, pero una película resolverá el padre o los padres si la pueden ver o no la pueden ver, y de hecho normalmente antes, hasta hace 15 o 20 años, directamente era prohibida, las películas eran prohibidas para menores y los menores no podían ingresar. Sin embargo, a partir de unos 15 o 20 años, la práctica es que se advierte a los padres del contenido que es inconveniente para menores y pueden ingresar si el padre decide que pueden ingresar o no. Solamente la prohibición absoluta se mantiene en el caso de material directamente pornográfico. En ese caso se supera la voluntad del padre para prevenir, en definitiva, frente a una actitud supuestamente abusiva de los padres, el normal desarrollo de los menores. Y de hecho también es muy útil en materia, esta cláusula, en materia de, digamos, lo que son cartelería a la vista del público, porque allí no hay posible filtro, ¿no? Es decir, en el caso de un cine, de la televisión, uno puede filtrar el acceso de menores, pero en lo que está en la calle el menor pasa y lo ve. Por lo tanto, es obvio que puede haber un control de material que no se puede exhibir en una cartelería que se pueda hacer en la calle. De hecho, nosotros hemos tenido ejemplos que no tienen que ver con la moral pública, pero que sí tienen que ver con otros valores de la sociedad que han justificado limitaciones. Por ejemplo, la no discriminación. Hubo, por ejemplo, casos en Argentina que judicialmente se impidió la publicación de simplemente un afiche o un cartel donde un vehículo que se jactaba de ir a alta velocidad, digamos que se vendía como de alta velocidad, sobrepasaba a otro vehículo a alta velocidad digamos en el eje urbano, es decir, dentro de la ciudad, no en un lugar de alta velocidad, y por lo tanto, como eso constituía una incitación al uso irresponsable de los vehículos, porque además había toda una posición que estaba dirigida hacia la gente más joven, digamos, a los que acceden a partir de los 16, 18 años a manejar, eso fue limitado para evitar, de alguna manera, de algún modo prohijar o alentar conductas contrarias a la ley. También, por supuesto, el material discriminatorio o que pudiera ser entendido como discriminatorio, porque, bueno, las leyes antidiscriminatorias, no solamente los pactos internacionales, sino las leyes internas, prevén la posibilidad incluso de sanciones penales a las publicaciones discriminatorias. Bien, por supuesto el concepto de orden público es un concepto bastante chicle, bastante elástico, pero no hay otra forma de decirlo. Y la salud pública en general es un valor que se entiende mucho más fácil porque tiene que haber una afectación o un motivo, por ejemplo, un estudio puntual de una enfermedad
altamente transmisibles. Me imagino el tema, por ejemplo, de SIDA o de algunas tuberculosis poliresistentes, etcétera, etcétera, que justifiquen algún tipo de medidas restrictivas a los fines de evitar cualquier situación, por ejemplo, de caos que pudiera suscitarle a partir de una enfermedad determinada. De hecho, en materia de seguridad nacional, por ejemplo, he recordado el caso de la primera batalla del Golfo, la primera guerra del Golfo, en el año 91, donde el gobierno norteamericano terminó aplicando medidas restrictivas respecto de la CNN o la CNN, porque en aquel momento había periodistas que transmitían en directo desde el campo de batalla y prácticamente estaban delatando las posiciones de los aliados, digamos, ¿no? o de las tropas norteamericanas, que los propios agentes de Saddam Hussein la miraba por televisión y tenía una idea de lo que estaba pasando del lado de los más allá de los aparatos de inteligencia que tuvieran, ¿no? Entonces hay una limitación entendible en un momento de guerra donde se justifica por cuestiones de seguridad nacional. Por supuesto también por cuestiones de seguridad pública, ya no de seguridad nacional, se retiraron de circulación, por el caso de la revista Mecánica Popular, en inglés Popular Mechanics, donde en una edición hace muchos años, más de 30, se mencionaba la forma de armar una bomba, no me acuerdo de qué tipo, pero era una bomba muy potente. Se daba instrucciones de cómo armar una bomba. Por supuesto, el gobierno lo primero que hizo fue sacar la circulación, porque darle instrucción a la gente de cómo armar una bomba que puede volar una cuadra o una manzana no es una idea muy inteligente, ¿no? Y por supuesto que atañe a la seguridad personal y a la seguridad pública en este caso, no necesariamente la seguridad nacional, pero sí la seguridad pública en concreto. Bueno, luego hay algunas restricciones, la propaganda a favor de la guerra está prohibida y la apología del odio nacional, un poco lo que decíamos antes, racial o religioso, que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, está prohibida por ley. Esto en general ustedes lo encuentran en la legislación penal de cada uno de nuestros países. Naciones Unidas tiene unas comisiones regionales y dentro de ellas está la Comisión Económica para Europa, que en 1998 adoptó la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, en el marco de una conferencia ministerial de medio ambiente que se dio a conocer en Dinamarca. Ya desde ahora les adelanto, lo van a ver en posteriores slides, que el tema de los asuntos ambientales, incluso está en el material que yo les he pasado, es uno de los temas en los cuales se acentúa el principio de máxima publicidad. Esto porque hay en juego no solamente un bien individual, sino un bien colectivo de los más importantes, que es la tutela del medio ambiente y por supuesto a través de la tutela del medio ambiente y la salud pública, de intereses del más variado tipo, recordando que el medio ambiente no es solamente la cuestión ecológica. Sí, recuerden de no asimilar medio ambiente a cuestiones ecológicas, porque dentro del concepto del ambiente, como yo prefiero decir, no medio ambiente sino del ambiente, se encuentran cuestiones tales como los patrimonios históricos, culturales, etcétera, que forman parte de nuestro entorno cotidiano y que generan muchas veces situaciones muy encontradas que también pueden dar lugar a problemas que deben resolverse a través de lo que llamamos, lo que explicaba antes, las acciones de clase. Nosotros lo hemos aplicado en nuestro juzgado, el tema de utilizar la vía de la acción de clase cuando alguien reclama por vía de cuestiones ambientales, porque generalmente cuando hay reclamos de este tipo por vía judicial, en algunos casos son organizaciones no gubernamentales, en general hay un interés público predominante, que es un interés global de todos los ciudadanos, como puede ser preservar el cauce de un río, la no contaminación, preservar la fauna hitícola, etcétera, etcétera. Pero puede haber otras situaciones donde hay un interés privado que se hace presente digamos, en esos tipos de procesos, fundamentalmente cuando hay posiciones encontradas en distintos sectores de la sociedad, y voy a dar el ejemplo. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en situaciones donde, con relación a la afección del ambiente en el estricto orden ecológico, por ejemplo, hace muy poco, un par de años nada más, se realizó un juicio